Un gusto de saludarles una vez más. Les habla el doctor y pastor Miguel Ángel Núñez, como todas las semanas haciendo una reflexión sobre algún tema de la Biblia. Gracias a todos a quienes nos escriben, a quienes nos hacen preguntas y a quienes están dispuestos a examinar más allá de los estereotipos e ideas que han adquirido a través del tiempo. Hace rato que me vienen preguntando sobre el tema de la oración intercesora. Y voy a comenzar una serie de temas que puedan dar luz sobre un tema tan controversial. Y digo controversial porque es como las ideas acariciadas. Mucha gente se siente invadida o se siente ofendida cuando alguien se atreve a decirle que la idea que tiene no tiene sustento bíblico y simplemente se deja llevar por la inercia de la tradición y le da más importancia a la tradición que lo que la palabra presenta. Hay algunas cosas, algunos elementos, algunos conceptos que hay que entender primero antes de plantear el tema y examinar la sección que históricamente ha sido utilizada como base para transmitir este concepto. En primer lugar, no tenemos ningún original de la escritura. Escúchenme bien, no tenemos ningún original de la Biblia. Todo lo que tenemos son copias de copias. Y hay mucha discusión sobre cuáles son las copias más exactas y las copias que de alguna manera atienden mejor al original. Esto es un elemento controversial y que mucha gente no logra entenderlo. Así que aferrarte a una palabra como si fuera la última expresión, hay que tener cuidado, porque en la crítica textual, una forma de investigación que surgió por allá por el siglo XVIII, implica analizar el texto para saber cuán exacto es el texto, pero tenemos que llegar a la idea de que hay algunos textos que no sabemos exactamente cuánta exactitud tienen. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las ideas, todas las ideas, incluyendo las ideas religiosas, emergen en el tiempo en algún momento y luego se van trastocando, se van enriqueciendo, se van cambiando a través del tiempo de una forma que resulta ser tremendamente complicado entender cuando no entendemos, valga la redundancia, que muchas de las ideas que tenemos son fruto de la acumulación de tradición en torno a esa idea. En tercer lugar, cuando uno lee un texto de la Biblia, siempre debe leer el contexto, pero no solo el contexto textual, es decir, qué es lo que dice antes y después en el libro, sino hay que leer también el contexto sociocultural, preguntarnos quién lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió. Y hay que también analizar el contexto lingüístico, porque las palabras a través del tiempo tienen un desarrollo. No significan exactamente lo mismo una expresión hoy que lo que significó siglos atrás. Y por último, Dios no es el autor de la Biblia. Dios no dictó la Biblia. La Biblia es de factura humana. Fue inspirada por Dios, pero los escritores escribieron desde su contexto cultural con sus palabras y sus expresiones propias de su contexto. Eso implica que perfectamente podemos decir que en algunos casos los autores no han sido capaces de expresar toda la profundidad de los conceptos que deberían tratar. Digamos eso a manera de introducción. Yo les ruego que lo analicen, lo piensen, vuelvan a verlo para que piensen en lo que he expresado. Hay muchos libros y muchos estudios que avalan lo que he mencionado y no tenemos tiempo para mencionar toda la bibliografía que hay detrás. Vamos ahora al tema que nos ocupa.
oración intercesora. Yo quiero desafiarlos, a los que me escuchan, a que me busquen un solo texto de la Biblia donde habla de intercesión, entendida como mediación, aplicado a humanos. Las únicas expresiones que hay en la Biblia referidas a mediación son de Dios, no de los humanos. Y en el Antiguo Testamento son de seres humanos representando a Jesucristo, el que vendría a ser el mediador. Por lo tanto, partimos mal cuando empezamos a hablar de oración intercesora, cuando no hay ningún versículo en la Biblia que nos hable de intercesión. Y quiero contarte la historia del concepto de intercesión. El concepto de intercesión es un concepto que se introdujo en el cristianismo en la Edad Media y se introdujo desde una concepción religioso-cultural muy propia del paganismo, no del mundo hebreo, donde el oficiante sacerdotal era el único que podía llegar directamente a la divinidad. Y todos tenían que pasar a través de ese oficiante sacerdotal para llegar a la divinidad. Eso implica que ninguna persona podía ir directamente a la divinidad, sino que tenía que ir a través de alguien. Cuando se forma el catolicismo, por allá por el siglo IV, cuando comienzan las ideas que finalmente culminan en lo que hoy día se llama Iglesia Católica, en el siglo V y VI, se introdujo esa concepción pagana al cristianismo y se lo adornó con concepciones que no encuentras en ninguna parte de la Biblia. Se inventó, por ejemplo, que el sacerdote tenía una autoridad que no era humana y que la gente no podía ir directamente a Dios sino a través del sacerdote. Yo los desafío a que me busquen un solo texto de la Biblia que diga eso. Y al contrario, la Biblia dice en 2 versículos: hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, lo dice Pablo. Y usa una expresión griega muy clara: único, es decir, no hay más, un solo mediador. Y luego la Biblia dice que todos nosotros somos sacerdotes. Es decir, en 1 Pedro dice claramente que somos un pueblo de sacerdotes. Es lo que a Lutero llamó el sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso implica que nadie necesita un mediador para llegar a Jesucristo, para llegar a Dios. Pero el catolicismo no quedó allí. La tradición católica incorporó el concepto de sacerdote que media por el pueblo. Pero eso no fue suficiente. Luego introdujeron el dogma de los santos. Gente mártir, al comienzo mártires y luego santos, que están por sobre la media del pueblo. Y esos santos interceden delante de Jesús por nosotros. Primero el sacerdote, luego los santos. Y luego, más adelante, se introdujo hasta llegar al siglo XIX con el dogma de la intercesión de María. Es decir, el sacerdote es el intercesor del pueblo, pero ahora ya no frente a Dios, sino frente a los santos, y los santos frente a María, hasta llegar a la herejía que ha introducido el catolicismo, que es la de corredentora, María corredentora. Es decir, ya no tenemos un solo redentor que es Cristo, sino que es María. Ahora, hay mucha gente que se hace cristiana, protestante, alejándose supuestamente de estas ideas católicas sin fundamento bíblico, y lo cambian por una oración intercesora. Yo pregunto, ¿qué mérito tienes tú para interceder por otra persona? Cuando la Biblia dice que hay un solo intercesor, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién eres tú para interceder por otro cuando todo el mundo puede interceder por sí mismo, cuando somos todos sacerdotes? Somos todos un pueblo de sacerdotes, según dice Pedro.
Ahora vamos al texto en particular. Uno de los grandes problemas que tenemos al estudiar la Biblia es que acariciamos textos, y más que textos, acariciamos frases, y leemos frases aisladas de su contexto, y le hacemos decir a esas frases y creamos una teología de frases, y no nos damos el trabajo de leer. Cuando me presentan Santiago 5, yo siempre hago la misma pregunta y normalmente lo que escucho es silencio. ¿Leíste todo el libro de Santiago? Vosotros te dedicaste a leer ese texto. La idea del texto prueba, que comenzó en el anglicanismo, es la idea de que cualquier sección de la Biblia sirve para probar lo que tú quieras probar. Y que el contexto no interesa, porque supuestamente, tomando un concepto también fuera de contexto, toda escritura es inspirada por Dios, así que cada palabra fue puesta por Dios, como si Dios dictara, cuando no es el caso. Y bajo esa premisa falsa, mal entendiendo el concepto de Pablo de toda escritura es inspirada por Dios, se introduce el concepto del texto prueba. Así que no nos importa lo que dice el contexto, nos interesa la frase. Así que tomamos una frase de aquí, tomamos otra frase de allá y hacemos una ensalada de frases, y a ese engendro de frases sueltas le solemos llamar estudio bíblico, cuando no es más que un engendro de frases, una mixtura de frases, una compilación de frases. Y con esa compilación tú puedes decir lo que quieras. Y así ha sido la historia del cristianismo, que ha servido la Biblia para justificar cualquier cosa utilizando frases fuera de contexto. Ahora, cuando uno lee detenidamente Santiago, escrito por Jacobo, que no era discípulo de Jesús, sino que era familiar directo de Jesucristo, Santiago lo que hace es hacer una reflexión en lo que realmente significa el cristianismo. ¿Por qué? Porque él le está escribiendo a una comunidad dividida, a una comunidad peleada, que está formada por cristianos ricos y por cristianos pobres. Son 5 capítulos, así que no es mucho como para que lo leas completo. Y dejes de hacer ese absurdo de tomar una frase y hacer teología de una frase. En todo el libro lo que hace Santiago es hacerlos reflexionar. Ustedes creen tener fe, pero sus actos niegan su fe. Los pobres están abusando de los ricos de la única manera en que pueden abusar los pobres de los ricos, es decir, con la lengua, hablando mal. Y hablando mal y hablando de una forma inapropiada de los ricos. Y los ricos, dice en el capítulo 5, están abusando de los pobres, no pagando lo que correspondería pagar, y abusando del jornal, y abusando con su dinero. Es decir, hay una comunidad cristiana. Eso es lo importante en esto. Todos los que están leyendo son cristianos, están divididos. Por una parte, cristianos pobres que hablan mal, que tienen una lengua viperina, lenguas que son capaces de decir cualquier tontería con tal de ofender y de maltratar a aquellos que les están fallando. Y tenemos por otro lado los ricos que se están aprovechando de los pobres, y estos ricos también son cristianos. Ese es el contexto, y en ese contexto Santiago, en el clímax del libro, les dice, versículo 13, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Y detengámonos un momento. ¿De qué aflicción puede estar hablando? No está hablando de cualquier aflicción. Está hablando de la tristeza que ocurre en el contexto de cristianos que están peleando entre ellos. Y les está diciendo, están afligidos, oren. ¿Y para qué es esa oración? No para pedirle a Dios que haga lo que tú deberías hacer, sino para descansar en Dios, porque Dios
no es un supermercado al cual recurres cuando tienes una necesidad. Dios es tu compañero, Dios es tu amigo, Dios es la persona en la cual confías, por lo tanto, le cuentas a Dios tu aflicción. Te desahogas con Dios de tu aflicción. Pero no solamente recurres a Dios en la aflicción, sino también en la alegría. ¿Y cómo expresas la alegría? Con otra oración, en este caso con una alabanza. Y lo que está diciendo es, no dejen que su aflicción los separe de Dios. Y no te olvides cuando estás bien de Dios. Es decir, lo que Santiago les está diciendo es, no importa cuál sea la situación, no olviden de recurrir a Dios. Luego, en el versículo 14, dice Santiago, ¿está enfermo algunos de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. En primer lugar, este es un texto pésimamente mal traducido. Segundo, este texto introduce ideas que no son del tiempo de Santiago, es decir, hace un anacronismo, traslada una idea de hoy para el pasado. Y en tercer lugar, a partir de este texto se ha creado una teología que no tiene fundamento bíblico, una teología que se ha construido solo y exclusivamente en base a un solo versículo. Vamos por partes. El texto original no dice enfermo. Dice el texto, ¿está alguno perdido? ¿Está alguno perdido? Está hablando de perdición. Es decir, ¿está alguno de ustedes en esa situación donde ha caído en la maldad de hablar mal de otro o en la maldad de abusar económicamente de otro? ¿Está alguno de ustedes perdido? Es decir, enfermo de pecado. Y ese es el contexto. Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Ahí tenemos un problema. En primer lugar, no hay iglesia. No al menos lo que nosotros entendemos hoy por iglesia. Y en segundo lugar, no hay ancianos, al menos como lo que entendemos hoy por ancianos. Entonces, cuando toman este texto y dicen, bueno, solo el anciano de la iglesia puede intervenir, estamos introduciendo un concepto equivocado. Recién se puede hablar de iglesia propiamente tal a partir del siglo IV. ¿Qué es lo que hay antes? Una comunidad cristiana. No hay organización, no hay denominación, no hay estructura. ¿De qué está hablando entonces? El ancianato no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy llamamos anciano. El presbítero, que es la expresión que utiliza el original, se refería a la persona de más experiencia, a la persona que era considerada la persona con más sabiduría. ¿Dónde? En tu eclesía. ¿Y qué es la eclesía? No es una organización, no es una denominación, no es una estructura, eso es del siglo IV. ¿Qué era la eclesía? El grupo de pares. Eclesía, literalmente, significa asamblea. Pero no es una congregación como hoy día lo imaginamos. Por eso que aquí hay un problema. Leemos iglesia y pensamos en lo que tú y yo pensamos de lo que es iglesia hoy. Y no nos damos el trabajo de preguntarnos, ¿qué entendía Santiago por eclesía? ¿Será que Santiago pensaba como yo sobre la iglesia? Y quiero decirte que no. No se le habría ocurrido a Santiago pensar en una denominación, ni en una estructura eclesiástica, ni en una estructura pensada como la pensamos hoy jerárquicamente. No. Eclesía eran los pares. ¿Y quién eran los pares? Una eclesía podía ser una familia, o una eclesía podía ser el grupo de vecinos. Otra eclesía podía ser el grupo de trabajo, es decir, pares, gente con la cual tú tienes vínculo, esa es tu eclesía. Entonces, haz llamar a las personas de más experiencia en tu grupo de pares, en tu eclesía. ¿Para qué? Para que oren con él, no por él. El texto es claro, con él. Y ha sido traducido por. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y ahí se inventó también el catolicismo, la idea de la extrema unción y la idea de
que el aceite tiene algo especial. Y no nos preguntamos qué pensaba esta gente originalmente cuando hablaban de ungimiento. No estaban pensando lo que tú y yo entendemos por ungir hoy. El aceite en la Biblia es un símbolo de Dios, específicamente un símbolo del Espíritu Santo. Y el aceite siempre era utilizado como símbolo en el contexto de la sanidad o de los oficios. Cuando se quería oficiar, por ejemplo, a un rey, a un sacerdote, a un profeta, se lo ungía y con ese símbolo le estaban diciendo que esa persona estaba recibiendo una unción del Espíritu Santo. Pero también era un símbolo de sanidad, donde con ese símbolo se le estaba diciendo a esa persona, no estás sola y pase lo que pase, Dios está contigo, te va a acompañar. Y ahora fíjense que a partir de este texto se ha creado una teología absolutamente descontextualizada con el texto. ¿Está alguno de ustedes en pecado? ¿Está alguno de ustedes alejado de sus hermanos? ¿Se han peleado entre ustedes? Llamen a gente de experiencia, de su eclesía, para que oren con ustedes, para que logren la reconciliación, para que encuentren un punto de reconciliación y sellen esa reconciliación con ungimiento. ¿Para qué? Para que ese aceite, símbolo del Espíritu Santo, pueda señalar que en esa comunidad ha habido restauración. No tiene nada que ver con el uso que habitualmente hacemos, lamentablemente por no leer simplemente el contexto. Y luego Santiago hace una aseveración que está en el contexto de lo que él está diciendo, no del contexto en que ha sido usado. La oración de fe salvará, dice el original, al enfermo. ¿Al enfermo de qué? Al enfermo de pecado. Al enfermo que está peleado o que está maltratando, es decir, que está en pecado. Y el Señor lo levantará de qué? De su pecado. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Eso está traducido correctamente en el contexto original. Esa es evidencia de que está hablando de pecado, no está hablando de enfermedad física. De hecho, a ningún israelita se le habría ocurrido hacer una oración por un enfermo físico. No olviden que los israelitas creían que la enfermedad era castigo de Dios, de una tradición que introdujo el Talmud desde la situación de Miriam y luego de ahí se creó toda esa tradición de que la enfermedad era castigo de Dios. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que la oración de fe salva al enfermo. El Señor lo levanta de su pudrición espiritual, de su hoyo espiritual. Y si ha pecado, entonces su pecado se le perdona. ¿Por qué? Porque eso hace la oración de fe. Te acercas a Dios con fe y el Señor te perdona. Y luego viene una admonición, un momento especial en un texto que también ha sido pésimamente mal usado. Por eso, es decir, por lo anterior, porque Dios está dispuesto a salvarlos de su pecado, porque Dios está dispuesto a sanarlos de su pecado, confiésense unos a otros sus pecados. ¿Qué pecados? Porque no está hablando de todos los pecados, le está hablando a una comunidad que está peleada, a los que hablan mal y a los que abusan de su riqueza. Confiésense a unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean salvos. La oración del justo es poderosa y eficaz. Claro, en ese contexto, definitivamente. ¿Qué está buscando Santiago? La reconciliación de una comunidad que está dividida. La reconciliación de una comunidad que está perdida, producto de creer que porque creen, eso es suficiente para ser salvo y no entienden que una cosa es creer y otra cosa es lo que muestras en el día a día, y lo que están mostrando en el día a día es perverso. Los pobres abusan de los ricos hablando mal y los ricos abusan de los pobres maltratándolos con su poder económico. Confesarse unos a otros sus pecados. Hermano, yo hablé mal de ti. Hermano, yo he abusado de mi poder económico. Perdóname. Y en ese contexto,
en el contexto de la confesión de uno a otro, entonces voy a orar contigo, porque vamos a ir juntos delante de la presencia del Señor a decirle, Señor, perdónanos, nos hemos reconciliado, nos hemos pedido perdón, nos hemos confesado mutuamente nuestra maldad y venimos ahora a orar delante de ti. Pero resulta que hemos tomado esa frase, oren unos por otros, y lo hemos convertido en oración intercesora. A ver, un momentito. ¿En qué parte del texto está hablando de intercesión? El texto está hablando de reconciliación, está hablando de perdón, está hablando de sanidad y de salvación, de una comunidad dividida, de una comunidad que se han perdido a sí mismos simplemente porque pelean, porque discuten, porque están alejados unos de los otros. Cuando se confiesan unos a otros y luego van juntos a orar unos con otros, entonces son salvos, que es la expresión que utiliza el original, salvo, y que ha sido traducido sano, porque el texto ha sido manipulado. La oración del justo es poderosa y eficaz, claro, porque es una oración de justos. ¿Por qué son justos? Porque ya confesaron, porque ya se pidieron perdón y porque fueron juntos a Dios a reconciliarse. Y ahora ya están salvos, por lo tanto ahora son justos. Y esta oración es eficaz, porque es una oración de justos. Es una locura cómo usamos los textos de la Biblia. Es una locura cómo usamos frases fuera de contexto y no nos dedicamos al contexto. Ahora, Santiago da un ejemplo que de pronto, por no entender la historia, también lo malinterpretamos. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y si lo leo literal, tal como está escrito, da la sensación de que el poder está en Elías y no en Dios. Y se olvidan de la frase inicial que está diciendo que Elías es un hombre con debilidades iguales que las nuestras. Yo prediqué hace algún tiempo una predicación donde digo que Elías sufría de depresión producto de hacer una estupidez, que fue asesinar a personas cuando no tendría por qué haberlo hecho. Y me han llovido una cantidad de críticas porque supuestamente no estoy entendiendo. Claro que estoy entendiendo. Estoy entendiendo que como nos gustan y acariciamos ciertas ideas y nos quedamos con ciertas ideas, no miramos la realidad. Y la realidad es que estos seres humanos son seres humanos. Elías no es semidios. Elías es un ser humano. Pero ¿qué te está diciendo Santiago? Que la oración del justo es poderosa. Es decir, la oración de Elías es poderosa. ¿Por qué? Porque es justo. Porque no se olviden que esta oración de Elías es efectuada en el momento del mayor equilibrio, en el mayor encuentro de Elías con Dios. Porque dejamos a un lado algunas otras oraciones de Elías que nunca la mencionamos, como esa oración dramática, depresiva y amarga. Dios, mátame porque soy el único que he quedado en pie delante de ti. Menos mal que Dios no le hace caso, porque eso no es para hacerle caso, es una locura. ¿Y de cuándo hablamos de esa oración? ¿Ahora significa que Elías tenía un poder sobre él? No, no, no. Ahora, la culminación del texto y del libro es decirles, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y la gente dice, malentendiendo, como es habitual, porque utilizamos expresiones, le introducimos a la Biblia ideas que la Biblia no tiene. Hablamos de la verdad doctrinal y no está hablando de eso. ¿De qué verdad está hablando Santiago? De toda la verdad que ha hablado en 5 capítulos, que es decirles, de nada te sirve tu fe si tu fe no va acompañada de hechos concretos. Deja de hablar mal de tu prójimo. Deja de abusar económicamente de tu prójimo.
Esa es la verdad de la cual está hablando. Les está diciendo, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, es decir, si alguno de ustedes deja de ser un cristiano coherente, donde vive conforme a lo que Dios espera, es decir, coherencia entre el creer y el vivir, si alguno lo hace recapacitar y dice, hermano, tú estás mal, ¿por qué hablas mal del otro? ¿Por qué abusas económicamente de otro? Y si lo haces reaccionar, entonces quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. No está hablando de la muerte normal que tenemos, lo está hablando de la muerte eterna. Y cubrirá muchísimos pecados, obviamente. Así que si analizamos este texto a la luz de las ideas que se transmiten, en primer lugar, este texto no me habla de intercesión. En segundo lugar, si creyéramos que la Biblia está hablando de intercesión, supondría que los seres humanos tienen algún mérito para interceder por otros. ¿Quién soy yo? Como Elías, todos somos seres humanos sujetos a debilidades. No hay nada especial en nosotros o mejor en nosotros que en otras personas. Por lo tanto, introducir un concepto erróneo, un concepto extrabíblico, porque el concepto de intercesión fue introducido en el siglo IV y luego se creó toda una tradición que no tiene fundamento bíblico. Porque yo los desafío, búsquenme la palabra intercesión, y cuando se menciona la palabra intercesión, Pablo es clarito. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es taxativo, uno solo, no multitud de seres humanos. Ahora tenemos que orar unos con otros, por supuesto, pero nunca para interceder, porque yo no tengo mérito en mí mismo para interceder por otros. La oración de unos con otros tiene el propósito, tal como está expresado en Santiago, de compartir nuestras cargas, de confesar nuestros mutuos errores, de aprender uno del otro, de reconciliarnos y vamos juntos a la presencia de Dios para que Dios nos salve, para que Dios nos sane, para que el Señor nos restaure. Claro que hay que orar unos por otros. Claro que hay que orar, pero hay que confiar también. Y hay que entender que estos textos que han sido mal usados durante siglos son una estratagema, finalmente, para que no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué me molesta tanto la llamada oración intercesora? Porque es muy cómodo. Es cómodo. Oro por otro y no hago nada. Ay, hermano, tengo hambre. No se preocupe, hermanito, yo voy a orar por usted. Pamplinas, lo que esa persona necesita es que compartas tu pan con él. Ay, hermano, tengo problemas matrimoniales. No se preocupe, yo voy a orar por usted. Y lo decimos con arrogancia, con una soberbia espiritual que no corresponde. Cuando en realidad lo que deberías decir, hermano, yo no puedo ayudarlo, pero puedo guiarlo para que otra persona en mejores condiciones lo ayude. Vamos a buscar ayuda para solucionar su problema matrimonial. Tengo un problema con mi hijo que es drogadicto. No se preocupe, hermano, yo voy a orar por usted. ¿Y dónde? La oración intercesora se ha convertido en el gran mal del cristianismo porque nos hace gente pasiva, sin acción. No hay ningún texto donde Pablo le dice, quédense allí, yo voy a orar por ustedes. No hay eso. No hay. Lo que hay en Pablo es compartir las cargas. Lo que hay en Pablo es decir, hermanos, compartan conmigo lo que estoy viviendo. Pero no una actitud de apatía, de lejanía. Yo a veces yo digo, ¿qué pasa por la mente de la gente? Yo he tenido algunas crisis en mi vida profundas y lo único que he recibido es oración por ti. Ese día me hacía reír una amiga a quien yo aprecio mucho. Una amiga de ella se está divorciando y alguien escribió en Facebook, no te preocupes, amiga, vamos todas a orar por ti. Y mi amiga, que es de Lenguada, les dicen, déjense de bobadas. En vez de orar, solamente empiecen a ver con cuánto van a aportar mensualmente para ayudar a nuestra amiga para que
pueda tener una base económica para salir de la situación en la cual está. Eso sí está a tono con lo que dice Santiago. Eso sí está a tono con lo que expresa Santiago. Es decir, que tu fe se exprese en acción, no simplemente en la pasividad. Hoy yo soy tan bueno que me la paso orando por ti, pero no hago nada. No me pidas, no me pidas, no me pidas, no me pidas que comparta mi alimento, ni mi techo, ni mi ropa, nada, nada, pero voy a orar por ti. Es una estratagema satánica. Porque con esa estratagema no hacemos nada. Solo nos dedicamos a decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer y no hacemos lo que tenemos que hacer. Santiago es claro. No me hables de tu fe. Háblame de qué es lo que haces por que tienes fe. No me hables que tienes fe. Muéstrame tu fe en acción, en lo que realizas. Hace años viví una experiencia que en alguna vez la conté. A una mujer se le murió su esposo intempestivamente en un accidente y borró de su mente, y eso hace el trauma, el dolor emocional, borró de su mente 2 semanas. Las 2 semanas después de la muerte de su esposo ya lo borró. Y como a los 2 años, un día estando con sus familiares, con sus hermanos, ella empieza a hacer preguntas porque de pronto le cae la teja de que se borró de su mente y le dice, cuando murió mi esposo, ¿quién atendió a los niños? Atendió a 2 niños pequeños. Ah, dice, vino una amiga de tu iglesia y se llevó a tus niños y ella se ocupó de ellos durante 2 semanas. Ah, dice. ¿Y quién se preocupó de la casa? Bueno, esa amiga empezó a venir a la casa a limpiar, a ordenar, a preparar comida y te atendió durante 2 semanas. Y de pronto se dio cuenta de que esa persona, que ella no la tenía en la mente, había hecho por ella lo que no había hecho muchas otras personas. Así que la buscó, la abrazó y le dijo, vengo a pedirte perdón. Perdón porque me borré, me olvidé completamente. De hecho, no me acuerdo, pero todos me han dicho que tú fuiste la persona que nos ayudó cuando mi esposo murió. Gracias. Y si no te he dicho gracias antes, porque simplemente esas 2 semanas están borradas de mi mente, no me acuerdo. La amiga le dice, no te preocupes, yo suponía que estabas muy afligida e hice lo que me gustaría que hicieran por mí si me pasara algo similar. Yo me encantaría conocer a esa mujer, porque eso es cristianismo. No voy a orar por ti. Vamos a hacer grupos para orar por esa persona, pero que se las arregle sola. No me venga con problemas, que se las arregle sola. Yo me quedo orando. Mi hermano murió de cáncer. Mi hermano querido a los 31 años. Alguien que no debería haber muerto a los 31 años. Y de un cáncer fulminante. Cáncer a la médula. Llegó un momento donde ya ningún medicamento le hacía efecto, ni la morfina. Y un día golpeó la puerta una persona en la noche. Mi madre y mi cuñada lo atendieron con mucha desconfianza. Yo no estaba en ese momento. Y el hombre dijo, escuché en la iglesia que están orando por Joel. Yo no lo conozco, pero conozco a su hermano, es decir, me conocía a mí. Y he venido a ayudar. Y mi madre con mucha desconfianza, porque y en la enfermedad de mi hermano tuvimos una visita de charlatanes como ustedes no se imaginan. De charlatanes y de gente que quería sacar provecho, porque siempre hay gente que quiere sacar provecho. Y dijo, no necesitamos ayudas. Mire, le dijo, es probable que quien crean que lo que yo les voy a decir no sirve, pero quiero decirles que yo soy masajista profesional. Y yo sé cómo ayudar a una persona que está con dolor producto de un cáncer para darle alivio. En esa época ya mi hermano no podía dormir porque el dolor era tan grande que prácticamente no dormía. Algo en su rostro hubo que mi madre dijo, bueno, probemos.
Y ese hombre, que era taxista, porque no había encontrado trabajo de masajista, se pasaba todos los días a las 9 de la noche por casa, después de haber trabajado todo el día en su trabajo, y estaba por 2 horas aproximadamente con mi hermano, dándole masajes en la espalda. Y los masajes que le daba con aceites esenciales lograba que mi hermano se relajara y podía dormir 3 o 4 horas, lo que significaba un descanso enorme para una persona que estaba sufriendo tanto. Y así estuvo durante un par de meses, que fueron los meses últimos de la muerte, antes que mi hermano muriera. Cuando mi hermano murió, a mí me tocó comunicarle la noticia a mi madre, porque justo en el momento que murió, yo estaba durmiendo, porque estaba tan cansado. Mi hermano murió a las 5 de la mañana y mi mamá también estaba cansadísima. Así que mis cuñados, mis hermanos me mandaron a mí para que hablara con mi madre, así que fui y le comuniqué a mi madre. Entonces, después de que mi madre dijo esa frase que nunca me he olvidado, menos mal que murió, que lo dijera mi madre, me impactó. Y luego agregó, por fin tu hermano ha descansado, porque verlo sufrir para todos nos partía el alma. Y luego agregó una frase que a veces cuento: llamen, y dio el nombre de este joven, para que él sepa que tu hermano ha muerto. Le tomó un cariño a esa persona. Y nosotros también le tomamos mucho cariño. Alguien que, que simplemente fue. No teníamos dinero para pagarle, no teníamos cómo compensarlo, pero si algún día él llegaba a atrasarse, mi hermano lloraba y diciendo, díganle que venga, porque mi hermano sabía que iba a tener alivio algunas horas solo con los masajes con aceites esenciales que este masajista extraordinario practicaba. Y así podría seguir, suma y sigue. El mensaje del libro de Santiago es: tu fe no está en tus palabras, está en tus acciones. Así que no podría haber hablado Santiago de oración intercesora. De hecho, el concepto oración intercesora es una herejía para la mentalidad israelita, porque para los israelitas el único intercesor es el sumo sacerdote, porque representa al Mesías. Nadie más, ningún otro ser humano. Y todas las oraciones intercesoras que hay en la Biblia, que son muy pocas, en el Nuevo Testamento una sola, que es la oración de Jesucristo, por eso le llamamos la oración sacerdotal de Juan 17, y las del Antiguo Testamento son de personajes que son tipo de Jesucristo. No hay ninguna oración intercesora, entre comillas, de seres humanos ofreciendo méritos propios por otras personas. Así que, queridos, yo les quiero invitar a que lean la Biblia. Primero, invitarlos a que lean el libro de Santiago completo. Y segundo, invitarlos a que no introduzcan en la Biblia conceptos que no aparecen. El texto es muy claro. Personas que están divididas, separadas, personas que se están perdiendo por la manera como se tratan unos a otros. Santiago les dice, ustedes no pueden seguir así, ustedes se van a perder. Necesitan reconciliación. Confesar sus pecados unos a otros, y luego de confesar, orar unos con otros, y luego de eso entender que van a ser salvos porque han hecho lo que tienen que hacer, y en ese contexto son justos, y la oración del justo es poderosa. Quiera Dios bendecirles, queridos y queridas, para estudiar la Biblia como corresponde, siempre en su contexto, nunca textos aislados, nunca frases aisladas de su contexto. A mí leer esto me da paz. Hablar de oración intercesora me hace un chirrido, pero hablar de esto sí, me da paz. Que Dios te dé paz. Que Dios te dé la satisfacción de entender que cuando tenemos necesidad necesitamos un hombro sobre el cual llorar, sobre el cual recostarnos, alguien con el cual podamos contar. Eso es la oración acción, es decir, orar unos con otros para apoyarnos. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su bondad y su misericordia esté con ustedes. No olviden que estamos promocionando nuestro último libro, Amanecer Amando, 50 preguntas contestadas sobre matrimonio y pareja, para que me he explayado en contestar con profundidad diferentes preguntas. Lo pueden adquirir en cualquier parte del mundo a través de la plataforma de Amazon.com. Que Dios les bendiga.
Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.